Hay lugares que llaman la atención por su comida, otros por sus tradiciones, algunos por sus deportes inusuales. Pero, ¿y si te dijera que hay un país que reúne todo eso y que además te sorprende en cada detalle? ¿Has oído hablar de una competición en la que los luchadores tienen que subir al ruedo con el pecho al descubierto? Y no es por estilo, es porque, un día, una mujer se disfrazó, entró en el torneo y ganó a todos los hombres. ¿Y qué me dices de tomar té con sal o una especie de cerveza hecha con leche de yegua fermentada? Pues bien, hoy te llevamos a Mongolia, uno de los países más aislados y fascinantes del planeta. Así que ponte cómodo, suscríbete al canal, activa la campana y no te olvides de hypar este vídeo, esa nueva función de YouTube que ayuda a que el contenido obtenga más visitas y llegue más lejos. Así podremos seguir trayéndote este tipo de contenido increíble directamente desde nuestro bello mundo. Número 1. Ubicación y datos generales. Mongolia es ese tipo de país que recordamos vagamente de las clases de historia, pero que pocos sabrían ubicar en el mapa. De hecho, ni siquiera mirando el mapa conseguimos prestarle atención, ya que toda la atención se la llevan sus vecinos. El país está ahí, encajonado entre dos colosos, Rusia al norte y China al sur. Sin litoral y sin gran presencia internacional, el territorio sigue siendo uno de los más aislados del mundo. Y fue precisamente ese aislamiento lo que ayudó a moldear lo que es hoy. Una tierra de tradiciones ancestrales, naturaleza poderosa y un pueblo que ha aprendido a vivir al límite. Cuando se trata de paisajes, pocos lugares ofrecen tanto. Aquí, la naturaleza se lleva todo el protagonismo. Desiertos infinitos, montañas nevadas, lagos cristalinos, bosques densos y un cielo que parece pintado a mano. En el sur, el protagonista es el desierto de Gobi, uno de los más extremos del planeta. Las temperaturas pasan de abrasadoras a gélidas en un mismo día, y el paisaje es casi surrealista. Dunas inmensas, fósiles de dinosaurios, curiosas formaciones rocosas, y los famosos camellos de dos jorobas. En el norte, el escenario cambia por completo. Allí se encuentra el lago Khovsgol-Nur, considerado uno de los más puros de Asia. Durante el invierno se congela y se convierte en una carretera de hielo natural. En verano, refleja las montañas como si fuera un espejo. En esta misma región viven los Teetzatán, un pueblo nómada que cría renos en medio de los bosques helados cercanos a Siberia. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de las estepas, esas inmensidades verdes sin fin, atravesadas por senderos de animales y por las tradicionales tiendas blancas llamadas Gers, donde viven familias nómadas desde hace siglos. Por la noche, el cielo es un espectáculo. Con aire limpio y sin contaminación lumínica, la Vía Láctea aparece con un brillo difícil de ver en otros rincones del planeta. El clima es otra historia. Los inviernos son rigurosos, con temperaturas que alcanzan los 40 grados bajo cero. El verano, por su parte, es corto, seco y ventoso. Pero tan grandiosa como la geografía es la historia de Mongolia. Número 2. Historia. Durante muchos siglos, las vastas estepas de Asia Central fueron escenario de tribus nómadas, clanes guerreros y disputas por el territorio. Pueblos como los Xiongnu, los turcos y los uigures ya vagaban por allí mucho antes del siglo XIII. Pero todo cambia cuando nace un niño llamado Temujin. Puede que este nombre no le resulte familiar, pero fue el hombre que lo cambiaría todo. Temujin es nada menos que Genghis Khan, el líder que, a partir del año 1206, unificó las tribus locales e inició la mayor expansión territorial continua jamás vista en la historia de la humanidad. Sí, así es. En su apogeo, el imperio gobernado por él y sus descendientes
se extendía desde la costa este de China hasta Europa Central y partes de Oriente Medio. Los guerreros a caballo cruzaban las llanuras a una velocidad increíble. Llevaron el estilo de vida nómada, las tiendas blancas llamadas gers y el dominio de la caballería a prácticamente la mitad del mundo conocido. Solo con imaginar miles de caballos marchando juntos por las estepas, ya se puede tener una idea de su dimensión. Después de Genghis, vinieron otros nombres destacados, como Kublai Khan, su nieto, que llegó a gobernar China y fundó la dinastía Yuan. Pero, como todo imperio, este también tuvo su fin. La fragmentación interna, los conflictos entre los herederos y las presiones externas hicieron que el territorio fuera perdiendo fuerza poco a poco. Entre los siglos XVII y XX, la región fue incorporada al imperio Qing de China. Pero esta historia comienza a cambiar cuando, en 1911, la caída de la monarquía china abrió paso a un grito de independencia. La liberación, sin embargo, fue parcial. La autonomía real solo llegó 10 años después, en 1921, con el apoyo de la entonces Unión Soviética. 3 años más tarde, nació la República Popular de Mongolia, un estado comunista fuertemente alineado con Moscú. Y así permaneció durante casi todo el siglo XX, con un partido único, una economía centralizada y poca apertura al mundo occidental. Hay una curiosidad extraña de esa época. El primer presidente de la República, Bogd Khan, era también una importante figura espiritual del budismo tibetano. Pero solo gobernó durante un día. Murió poco después de la proclamación oficial del nuevo régimen, uno de los mandatos más cortos de la historia mundial. Durante décadas, los líderes siguientes siguieron las directrices soviéticas, pero en 1990, con el colapso de la Unión Soviética, se produjo una transición pacífica hacia la democracia. 2 años más tarde, la nueva Constitución estableció elecciones libres, un sistema multipartidista y una economía de mercado. Hoy en día, el país vive una situación política curiosa. Es una democracia entre dos de los regímenes más autoritarios del mundo, Rusia por un lado y China por el otro. Esto obliga al gobierno a hacer malabarismos geopolíticos constantes para mantener buenas relaciones con ambos vecinos, sin renunciar a su propia soberanía. De hecho, por influencia de China, muchos países occidentales solo reconocieron a Mongolia como nación independiente en los años 80. Brasil y Estados Unidos, por ejemplo, solo formalizaron este reconocimiento en 1987. Hasta entonces, era habitual ver mapas y documentos que aún consideraban el territorio como parte de China. Sorprendente, ¿verdad? Desde el imperio de Genghis Khan hasta la actual República Democrática, Mongolia ha recorrido una trayectoria única. Y si antes gobernaba a millones de súbditos, hoy alberga una población pequeña y singular, que veremos a continuación. Número 3. Población, religión e idiomas. Mongolia tiene alrededor de 3,5 millones de habitantes, repartidos en un territorio que es más del doble del tamaño de Francia. Esto la convierte en el país independiente con la menor densidad de población del mundo. Solo 2 personas por kilómetro cuadrado. A modo de comparación, Francia tiene 119 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, mientras que allí se encuentra una pequeña ciudad en cada esquina, en Mongolia es mucho más común ver kilómetros y kilómetros de estepa sin cruzarse con nadie. Y fíjate en un dato que llama la atención. Tener muchos hijos en Mongolia no es solo una elección personal, es algo que el gobierno fomenta oficialmente. Desde los tiempos del régimen socialista, el país busca aumentar su población con políticas que valoran la maternidad. Entre ellas se encuentra el título de Madre Gloriosa, una condecoración nacional que se otorga a las mujeres que crían familias numerosas.
Las mujeres con 4 hijos reciben la medalla de segunda clase y las que tienen 6 hijos o más obtienen la primera clase de la distinción. El premio incluye una medalla de oro, un certificado oficial, una ayuda simbólica en efectivo, unos $60 y, por supuesto, el respeto social. La entrega se realiza en ceremonias formales, generalmente el Día del Niño, con alfombra roja y la presencia del presidente. Para un país con una población pequeña y un territorio gigantesco, cada nueva vida importa, y reconocer a las madres es una forma de fomentar el crecimiento demográfico y valorar la continuidad cultural. Aún así, el país es cada vez más urbano. Alrededor del 69% de la población vive en ciudades, y casi la mitad se concentra en Ulán Bator, la capital. Una metrópolis caótica y vibrante, donde conviven bloques soviéticos, rascacielos modernos, templos budistas y ferias callejeras. La mayoría de la población es de etnia mongola, especialmente del grupo Khalkha, que representa alrededor del 80%. Pero también hay minorías como los kazajos, los buriatos y otros grupos turcomanos y siberianos. Religiosamente, el país es una mezcla de budismo tibetano y prácticas chamánicas ancestrales. Muchas familias, incluso budistas, siguen haciendo ofrendas a piedras, árboles y montañas sagradas. Esta fusión entre la fe y la naturaleza sigue viva, especialmente fuera de las grandes ciudades. Durante el régimen comunista, entre las décadas de 1920 y 1990, la religión fue duramente reprimida y muchos templos fueron destruidos. Pero tras la redemocratización, se produjo un auténtico renacimiento espiritual. Hoy en día, hay cientos de monasterios activos repartidos por todo el país, con jóvenes que concilian la espiritualidad con una vida urbana moderna. El idioma oficial es el mongol y, desde la época de la dominación soviética, se escribe con el alfabeto cirílico. El inglés es cada vez más común en las escuelas de la capital, pero sigue siendo poco habitual fuera de los centros urbanos. Y hay otra curiosidad. En Mongolia, el apellido suele ir antes del nombre y representa el nombre del padre, como una forma de mantener viva la referencia al linaje familiar. A pesar de que los teléfonos móviles e Internet han llegado a algunas zonas del interior, el estilo de vida nómada sigue muy presente. Número 4. Vida nómada y costumbres milenarias. Hoy en día, alrededor del 30% de la población de Mongolia sigue viviendo como nómada o seminómada, un estilo de vida que ha resistido el paso del tiempo y las transformaciones del siglo. Estas familias viven en campamentos aislados, repartidos por las vastas llanuras y montañas del país, y llevan consigo tradiciones que se remontan a los tiempos de Genghis Khan. La base de la vida nómada es el ger, una tienda circular con estructura de madera cubierta de fieltro de lana, calentada con una estufa de leña en el centro. También se puede oír este nombre como yurt en otras regiones de Asia. Lo interesante es que estas casas están hechas para desmontarse rápidamente y cambiar de lugar. Cuando el pasto se seca o llega el invierno, la familia reúne sus pertenencias y se marcha, llevando consigo rebaños de ovejas, cabras, yaks, camellos y, por supuesto, caballos. Y hablando de ellos, en Mongolia hay más caballos que personas. Se estima que hay entre 4 y 5 millones de caballos viviendo allí, más que la población humana. Y no estamos hablando de animales mimados o domesticados al estilo occidental. Los caballos mongoles son rústicos, fuertes e independientes. Sobreviven a la intemperie con temperaturas que van de los 40 grados bajo cero en invierno a más de 30 en verano. Buscan comida por sí mismos y se enfrentan a las tormentas de nieve sin necesidad de refugio. La cultura nómada también se caracteriza por un impresionante sentido de la hospitalidad.
Como los vecinos suelen estar a kilómetros de distancia, cualquier visita se considera un acontecimiento importante. La tradición dice que, si estás viajando por el interior y ves una yurta, puedes llamar a la puerta, o incluso entrar, y serás recibido con comida, té caliente y un lugar para descansar, sin preguntas, sin ceremonias. Dentro de la yurta también hay reglas de etiqueta importantes. No se puede entrar con los zapatos sucios ni tocar los marcos de las puertas, ya que son sagrados. Siempre ofrezca o reciba cosas con la mano derecha, y si quiere mostrar aún más respeto, apoye el codo derecho con la mano izquierda. Señalar con el dedo es de mala educación. Utilice la palma de la mano hacia arriba y nunca, jamás, apague el fuego con agua. Es un símbolo de vida, de calor, y debe tratarse con reverencia. Si necesita apagarlo rápidamente, lo correcto es sofocarlo con arena. Otra regla: no tropiece con los pies de nadie dentro de la tienda. Si esto ocurre, la costumbre exige que le dé un apretón de manos inmediatamente para pedir perdón y restablecer el equilibrio de la convivencia. Estas pequeñas actitudes, que parecen detalles, revelan una cultura profundamente ligada a la naturaleza, la solidaridad y la convivencia pacífica. Número 5. Tradiciones. En Mongolia, la vida gira en torno a los animales, y esto comienza desde muy temprana edad. Los niños de 5 o 6 años ya saben montar a caballos solos. Incluso hay un dicho tradicional que resume bien el sentimiento del pueblo. Un mongol sin caballo es como un pájaro sin alas. Los rebaños nómadas siguen una lógica antigua. Son los llamados 5 tesoros: caballos, camellos, vacas o yaks, dependiendo de la región, ovejas y cabras. Entre ellos, el caballo ocupa un lugar especial. Tener muchos caballos es señal de riqueza, prestigio y tradición. No es de extrañar que la música folclórica mongola esté llena de canciones dedicadas a ellos. El instrumento nacional es el morin khur, una especie de viola con una cabeza de caballo tallada en el brazo. Sus cuerdas están hechas de crin, y se dice que su sonido melancólico imita el trote e incluso el relincho de los caballos. Pero la tradición mongola no se limita a los caballos. En el extremo oeste del país existe una costumbre impresionante: la caza con águilas reales. Es una práctica mantenida por la minoría étnica kazajá, transmitida de generación en generación. Los hombres, y más recientemente algunas mujeres, entrenan águilas para cazar zorros y liebres en las montañas. La conexión entre el cazador y el ave es tan fuerte que se ha convertido en un símbolo de identidad cultural. Cada año se celebra el Festival del Águila en Bayan-Olgi, con competiciones inusuales como el mejor águila cazadora o el águila que mejor encuentra a su dueño desde lejos. De hecho, este festival se hizo famoso en todo el mundo después del documental The Eagle Huntress, que contaba la historia real de una niña de 13 años que se convirtió en la primera cazadora con águila de su comunidad. Fue un hito cultural y también un gran ejemplo de empoderamiento en las estepas. Otro momento de orgullo nacional es el Naadam, un festival tradicional que se celebra cada año en julio. Imagínese una especie de olimpiada nómada que reúne los llamados 3 deportes del hombre mongol: lucha libre, carreras de caballos y tiro con arco. Es una verdadera celebración de la identidad nacional, con desfiles, música típica, ropa tradicional y, por supuesto, mucha comida. En la lucha libre, llamada bök, los hombres visten chaquetas cortas y luchan hasta que uno de los dos cae. Y hay un detalle curioso: estas chaquetas tienen el pecho abierto precisamente porque, según la leyenda, una mujer disfrazada ya venció a varios luchadores. Desde entonces, decidieron dejar el torso al descubierto para evitar nuevas sorpresas.
En las carreras, los que montan los caballos son niños de entre 6 y 12 años, considerados más ligeros y ágiles. Los recorridos pueden llegar a los 20 kilómetros, atravesando campos abiertos a una velocidad impresionante. En el tiro con arco, hombres y mujeres compiten juntos, utilizando arcos tradicionales y apuntando a blancos a largas distancias. El festival está lleno de simbolismos y refuerza la herencia guerrera del país. Muchos creen que fue el propio Genghis Khan quien creó estas competiciones, como forma de mantener en forma a los soldados. Hoy es fiesta nacional y el punto álgido del calendario cultural de Mongolia. Número 6. Gastronomía. Para terminar este viaje por uno de los países más insólitos del planeta, tenemos que hablar de comida, ¿no? Al fin y al cabo, la gastronomía también es cultura. Y mira, la cocina mongola es de las que dividen opiniones. Hay gente a la que le encanta, hay gente a la que le resulta extraña, pero nadie queda indiferente. La base de la alimentación allí es muy simple: carne y leche. Mucha carne, de todo tipo: oveja, vaca, cabra, camello e incluso caballo. Y la leche también proviene de todos los animales posibles: vaca, yak, camella y yegua. Sí, yegua. Las verduras y hortalizas casi no existen fuera de la capital. Y no es por mala voluntad, no. Es que Mongolia tiene un suelo pobre, un clima extremo y poca tierra buena para cultivar. Y cuando se vive desplazándose con el rebaño por las estepas, la huerta no encaja muy bien con el estilo de vida nómada. La lógica de la dieta mongola es simple: proporcionar suficientes calorías y grasas para soportar el frío brutal y el trabajo físico pesado. El condimento, por lo general, es solo sal. A veces se añade cebolla, pero nada de pimientos, curry o especias fuertes como en otras cocinas asiáticas. Entre los platos más típicos se encuentra el buz, una especie de empanadilla al vapor rellena de carne de cordero. Muy parecido a una empanadilla china, pero más autóctono. Y para acompañar, té con leche y sal. Suena extraño, ¿verdad? Pero en Mongolia es sagrado. La bebida se llama sutei tsai y se sirve en todos los hogares, especialmente para recibir visitas. El sabor es diferente, parece un té negro con leche y un toque salado. Junto con él se sirve el borsog, una galleta frita que recuerda a un mini donut sin azúcar, perfecto para picar en el frío. Pero el mayor símbolo de la cultura líquida mongola es el airag, también conocido como kumis. Es una bebida fermentada elaborada con leche de yegua. Dejan que la leche se agríe a propósito, la fermentan hasta que se convierte en algo ligeramente alcohólico, un 2 o 3%, como una cerveza suave, y la sirven en cuencos comunitarios. Es ligeramente efervescente, con un sabor ácido, parecido al yogur agrio con gas. ¿Extraño? Bastante. Pero es motivo de orgullo nacional. De hecho, rechazar un cuenco de airag puede incluso interpretarse como una falta de educación. Y los mongoles se lo toman en serio. Beben litros, sobre todo en fiestas y ceremonias. Dicen que es bueno para la digestión, la circulación e incluso para dar energía en el frío. En el fondo, la gastronomía mongola refleja la historia del país: resistencia, rusticidad y supervivencia. Y si te ha gustado esta inmersión en la cultura única de Mongolia, no te olvides de apoyar el canal. Suscríbete, activa la campana, dale al me gusta y comenta lo que más te ha sorprendido. ¿Te atreverías a probar el té con sal o la leche de yegua fermentada? Gracias por acompañarnos y hasta el próximo vídeo.